El camionero de las rutas nocturnas. Hola, mi nombre es Ernesto. Tengo 57 años y durante gran parte de mi vida trabajé manejando camiones de carga por las carreteras del Perú. Durante más de 30 años recorrí rutas largas entre Lima, Huancayo, Arequipa, Trujillo y muchas otras ciudades que terminé conociendo mejor de noche que de día. Siempre preferí manejar durante la madrugada. Muchos camioneros odian esas horas porque el frío aumenta, la neblina aparece de repente y las carreteras se vuelven silenciosas, demasiado silenciosas a veces. Pero para mí, la madrugada siempre tuvo algo tranquilo, algo difícil de explicar. Quizá era el sonido constante del motor o las luces lejanas apareciendo lentamente entre la neblina, o tal vez la sensación de avanzar mientras casi todo el país dormía. Incluso ahora, tantos años después, todavía extraño aquellas noches interminables sobre el asfalto húmedo. Comencé a manejar camiones a principios de los años 90. En aquella época, las carreteras eran muy distintas. Había menos iluminación, menos estaciones de servicio y muchísimos tramos donde podían pasar varios minutos sin cruzarte con otro vehículo. Mi primer camión era viejo, enorme, y hacía un ruido constante que terminaba acompañándote durante horas hasta que uno dejaba de notarlo. Recuerdo especialmente mi primera ruta larga hacia Huancayo. Salí de Lima cerca de las 10 de la noche llevando mercadería para algunas tiendas del centro de la ciudad. Era invierno y Lima estaba cubierta por neblina. Mientras avanzaba por la carretera, las luces de la capital comenzaron a desaparecer lentamente detrás de mí. Poco a poco, el camino se volvió más oscuro, más frío, más silencioso. Solo se escuchaban el motor del camión, el sonido suave de las llantas sobre el pavimento húmedo y la radio AM sonando bajito dentro de la cabina. Aquella noche entendí que manejar de madrugada era casi como entrar en otro mundo, un mundo más lento, donde el tiempo parecía moverse distinto. Con los años terminé acostumbrándome completamente a la vida nocturna de las carreteras. Aprendí a reconocer el clima solamente mirando las montañas a lo lejos. Aprendí dónde aparecía la neblina más espesa y en qué curvas convenía reducir la velocidad, incluso cuando no parecía necesario. También aprendí algo importante. Durante la madrugada las carreteras tienen personalidad propia. Hay noches tranquilas, donde todo parece moverse lentamente bajo la lluvia ligera. Y hay otras noches donde la neblina cubre tanto la pista que uno apenas puede ver las luces del camión, reflejándose sobre el asfalto mojado. En esos momentos, la cabina se convierte en un pequeño refugio cálido, avanzando lentamente entre la oscuridad. Muchas veces manejaba durante horas completamente solo, acompañado únicamente por la radio y el sonido constante del motor. Curiosamente, nunca me sentía realmente solo. Había una estación de servicio cerca de Tarma donde me detenía casi siempre durante las madrugadas. Era pequeña, antigua y estaba abierta a las 24 horas. El lugar olía a café caliente, sopa instantánea y combustible húmedo. Muchas veces llegaba cerca de las 3 de la mañana, cuando la neblina cubría completamente las montañas. Desde lejos podían verse apenas las luces amarillas de la estación, brillando en medio del frío. Allí siempre encontraba a otros camioneros descansando algunos minutos antes de continuar sus rutas. Algunos conversaban tranquilamente mientras tomaban café. Otros simplemente permanecían en silencio mirando la lluvia caer afuera. Recuerdo a un señor llamado Víctor que manejaba rutas hacia Arequipa y siempre escuchaba una pequeña radio portátil mientras cenaba. Decía que las voces nocturnas de la radio lo ayudaban a mantenerse despierto durante los tramos más largos. Muchas veces terminábamos hablando sobre carreteras, clima y pueblos pequeños que solo parecen existir durante la madrugada. Una de las cosas que más recuerdo de aquellos años eran los sonidos de la noche en carretera. Cuando uno pasa tantas horas manejando, comienza a notar pequeños detalles que normalmente nadie percibe. El sonido del limpiaparabrisas moviéndose lentamente bajo la lluvia, el ruido suave del viento golpeando la carrocería del camión, las vibraciones constantes del motor mientras uno maneja durante horas. Incluso el silencio de las montañas tiene un sonido distinto durante la madrugada. Algunas noches apagaba completamente la radio y simplemente manejaba escuchando la lluvia caer sobre el parabrisas mientras la neblina cubría lentamente las curvas de la carretera. Aquellos momentos eran extrañamente relajantes. El mundo parecía reducirse solamente a la cabina iluminada tenuemente, las luces del tablero
y el camino, perdiéndose lentamente hacia adelante. Con el tiempo también aprendí que las carreteras nocturnas están llenas de pequeñas historias. Muchas veces recogía pasajeros ocasionales en pueblos alejados, personas que necesitaban llegar a otra ciudad antes del amanecer. Recuerdo especialmente a un muchacho que subió cerca de Jauja durante una madrugada muy fría. Llevaba una mochila pequeña y una casaca gruesa empapada por la lluvia. Apenas habló durante los primeros minutos del viaje. Después comenzó a contarme que trabajaba en una panadería y que viajaba constantemente para visitar a su madre enferma en Huancayo. Mientras avanzábamos lentamente por la carretera, la lluvia golpeaba el parabrisas y la radio sonaba bajito con música antigua. El muchacho terminó quedándose dormido algunos minutos después, mientras el camión continuaba avanzando entre la neblina. Recuerdo mirar las luces lejanas de algunos pueblos perdidos entre las montañas y pensar que la carretera estaba llena de personas moviéndose silenciosamente mientras el resto del país dormía. Había noches particularmente extrañas durante invierno. La neblina podía aparecer de repente y cubrir completamente las montañas en cuestión de minutos. En ciertos tramos apenas podía verse unos metros delante del camión. Entonces todo se volvía mucho más silencioso, mucho más lento. Las luces del vehículo parecían flotar dentro de una nube gris interminable, mientras el sonido del motor resonaba suavemente dentro de la cabina. Muchas veces en esos momentos encendía la radio AM y escuchaba programas nocturnos donde locutores hablaban lentamente sobre música, noticias o simplemente conversaban con oyentes que tampoco podían dormir. Aquellas voces hacían que las madrugadas fueran menos solitarias. Había algo muy tranquilizador en escuchar a otra persona despierta mientras uno atravesaba carreteras vacías bajo la lluvia. Recuerdo especialmente una ruta hacia Arequipa durante una noche larguísima de invierno. Salí de Lima cerca de las 9 de la noche llevando cajas de productos para varias tiendas del sur. La Panamericana estaba húmeda y el cielo completamente oscuro. Durante las primeras horas casi no crucé otros vehículos, solo algunas luces lejanas apareciendo de vez en cuando en dirección contraria. Cerca de las 2 de la mañana comenzó una lluvia suave y constante que acompañó todo el resto del viaje. El sonido era hipnótico. Las gotas golpeaban el parabrisas mientras los limpiaparabrisas se movían lentamente una y otra vez. Recuerdo haber manejado durante muchísimo tiempo viendo solamente la línea blanca de la carretera iluminada por las luces del camión. A veces la lluvia parecía volverse más fuerte, después disminuía lentamente y durante horas todo se reducía a la oscuridad, el sonido del motor y la sensación de avanzar constantemente hacia el sur. Hubo una época donde manejaba rutas muy largas entre Lima y el norte del país. Aquellos viajes podían durar muchísimas horas. Salía de noche y veía amanecer varias veces sobre la carretera, mientras atravesaba ciudades pequeñas, desiertos silenciosos y estaciones de servicio iluminadas apenas por fluorescentes antiguos. Muchas veces me detenía en pequeños restaurantes abiertos toda la noche, donde servían café caliente y sopa para camioneros. Algunos locales tenían televisores encendidos sin volumen y radios sonando bajito detrás del mostrador. Siempre había alguien despierto, un cocinero limpiando platos, un chofer tomando café, un vigilante mirando la lluvia caer afuera. Y aunque casi nunca conocía realmente a esas personas, terminaba sintiendo cierta familiaridad con ellas, como si todos compartiéramos el mismo mundo nocturno de carreteras y madrugadas interminables. Ahora ya no manejo camiones. Hace algunos años decidí retirarme después de pasar gran parte de mi vida recorriendo carreteras, pero todavía hay noches donde me cuesta dormir y termino preparando café mientras escucho lluvia golpeando las ventanas de mi departamento. En esos momentos cierro los ojos y casi puedo sentir nuevamente las vibraciones suaves del volante entre las manos, las luces del tablero iluminando tenuemente la cabina y la carretera perdiéndose lentamente hacia adelante bajo la neblina. Y aunque muchas personas piensan que manejar solo durante la madrugada debe ser algo triste o agotador, para mí siempre tuvo algo profundamente tranquilo, porque en aquellas rutas largas aprendí que la noche tiene su propia calma, una calma hecha de lluvia suave, radios encendidas, luces lejanas y carreteras interminables avanzando lentamente a través de la oscuridad. Todavía recuerdo una frase que me dijo un camionero muy viejo durante una madrugada cerca de Nazca.
Estábamos tomando café en una estación de servicio casi vacía, mientras afuera soplaba muchísimo viento. El señor miró la carretera durante unos segundos y después dijo algo que jamás olvidé. Las rutas nocturnas parecen solitarias, pero nunca lo son realmente. Siempre hay alguien despierto al otro lado del camino. Y creo que tenía razón, porque incluso en las noches más silenciosas, siempre había alguna luz apareciendo lentamente entre la neblina, alguna voz sonando bajito en la radio, o algún otro conductor avanzando tranquilamente por la carretera mientras el resto del país dormía. Y quizá por eso, después de tantos años, todavía extraño las madrugadas en carretera, extraño la lluvia golpeando suavemente el parabrisas, las cafeterías abiertas toda la noche, las estaciones de servicio iluminadas en medio de la neblina y la sensación tranquila de avanzar lentamente mientras el mundo permanece en silencio. Porque algunas personas encuentran tranquilidad en el sonido del mar, otras en la lluvia cayendo sobre los techos durante la noche. Pero yo siempre encontré tranquilidad en las carreteras vacías, bajo las luces suaves de la madrugada.